Cuando un atleta de apenas 18 años comienza a registrar tiempos que lo colocan junto a los nombres más importantes de la historia de su país, la conversación deja de centrarse únicamente en el talento. En ese momento la atención se traslada hacia una pregunta mucho más importante. ¿Estamos viendo el nacimiento de una futura superestrella del atletismo mundial? Esa es precisamente la situación que rodea actualmente a Good, el fenómeno australiano que continúa sorprendiendo al mundo con una progresión que parece no tener límites. La temporada 2026 comenzó de forma espectacular para el joven velocista. Su aparición en Brisbane no fue simplemente una victoria más dentro del calendario nacional, fue una declaración de intenciones. Muchos esperaban que Good mostrara un buen nivel tras los avances observados durante los últimos años, pero pocos imaginaban que abriría la temporada con una actuación tan contundente. En una disciplina donde las centésimas de segundo separan a los mejores del resto, registrar un tiempo oficial de 10,00 segundos representa mucho más que una cifra llamativa. Es una señal inequívoca de que el atleta ha alcanzado una nueva dimensión competitiva. Lo más impresionante del resultado no fue únicamente el cronómetro, fue la manera en que se produjo. Durante temporadas anteriores, Good era conocido principalmente por su extraordinaria capacidad en los 200 metros. Su aceleración progresiva y su impresionante velocidad en los últimos metros le permitían superar a rivales que habían comenzado más rápido. Muchos analistas consideraban que su perfil estaba claramente orientado hacia la media vuelta a la pista. Sin embargo, lo que se observó en Brisbane mostró una evolución completamente diferente. La salida, que durante años había sido identificada como el aspecto más vulnerable de su repertorio técnico, experimentó una transformación notable. Desde los primeros pasos se pudo apreciar una postura más agresiva, una inclinación corporal más eficiente y una frecuencia de zancada considerablemente superior. En lugar de necesitar una remontada espectacular durante los metros finales, ahora construye ventajas desde el comienzo de la carrera. Esta mejora tiene implicaciones enormes para su futuro. En la velocidad moderna, especialmente en los 100 metros, una salida eficiente es fundamental. Los mejores velocistas del mundo no solo son rápidos cuando alcanzan la velocidad máxima, también son capaces de generar aceleración inmediata desde los bloques. Precisamente ahí es donde Good ha mostrado el mayor crecimiento. Desde un punto de vista biomecánico, su técnica resulta fascinante. Su longitud de zancada es excepcional para un atleta tan joven, pero lo realmente especial es la manera en que combina esa amplitud con una frecuencia extraordinariamente alta. Normalmente, los velocistas destacan por una de estas cualidades. Muy pocos consiguen desarrollar ambas al mismo tiempo. Esa combinación genera una sensación visual única cuando corre. Parece deslizarse sobre la pista con una facilidad que recuerda a alguno de los mejores especialistas de la historia. Otro aspecto que ha llamado la atención de entrenadores y expertos es la eficiencia de sus movimientos. Mientras muchos atletas juveniles dependen principalmente de la fuerza bruta para generar velocidad, Good parece utilizar la elasticidad de manera extraordinaria. El tiempo de contacto de sus pies con la pista es extremadamente reducido, permitiéndole mantener velocidad durante más tiempo sin mostrar signos evidentes de fatiga. Esta característica podría convertirse en uno de sus mayores activos durante los próximos años. A medida que continúe desarrollando masa muscular y potencia física, conservar esa fluidez técnica podría multiplicar todavía más su rendimiento. En otras palabras, existe la sensación de que aún no hemos visto la mejor versión de Good. La repercusión de su marca de 10,00 segundos fue inmediata. Australia no produce velocistas capaces de acercarse regularmente a la barrera de los 10 segundos. Por esa razón, cada avance significativo genera una enorme atención mediática. Sin embargo, el impacto de Good va mucho más allá del contexto nacional. A nivel internacional, el sprint masculino atraviesa una etapa de transición. Varias figuras dominantes de la década pasada ya no están presentes, mientras una nueva generación intenta ocupar su lugar. Estados Unidos continúa produciendo talento de élite. Jamaica busca nuevos referentes tras una era histórica. Diversos países africanos también están emergiendo como potencias en pruebas de velocidad. En medio de ese escenario aparece Good, un atleta que todavía pertenece a la categoría juvenil, pero cuyos registros comienzan a acercarlo peligrosamente a conversaciones reservadas para corredores mucho más experimentados. La gran diferencia entre una promesa y una futura estrella
suele encontrarse en la velocidad de progresión. Muchos atletas muestran talento durante su adolescencia. Solo unos pocos consiguen transformar ese potencial en resultados tangibles al más alto nivel. Lo que estamos observando durante 2026 sugiere que GOAT está dando precisamente ese paso. Ya no se trata simplemente de especular sobre lo que podría llegar a ser en el futuro. Los resultados actuales indican que su desarrollo está convirtiéndose en una realidad competitiva. Y cuando un velocista de 18 años comienza a correr al nivel de alguno de los mejores registros históricos de su país, el resto del mundo empieza inevitablemente a prestar atención. A medida que el impacto de su actuación en Brisbane comenzó a expandirse por el mundo del atletismo, surgió una pregunta inevitable. ¿Cuándo llegará finalmente el tan esperado sub-10? Durante años, esa barrera ha representado una especie de frontera simbólica dentro de la velocidad masculina. No se trata únicamente de una marca estadística. Romper los 10 segundos significa ingresar a un club extremadamente exclusivo, reservado para los velocistas más rápidos del planeta. Lo interesante en el caso de GOAT es que la discusión ya no gira en torno a si tiene el potencial para conseguirlo. Esa fase parece haber quedado atrás. La verdadera pregunta ahora es cuándo ocurrirá y bajo qué circunstancias. Su registro oficial de 10,00 segundos fue logrado al inicio de la temporada, en una etapa donde la mayoría de los atletas todavía están ajustando detalles físicos y técnicos. Eso significa que existe un margen considerable de mejora conforme avance el año competitivo. Históricamente, los velocistas suelen alcanzar su mejor forma durante los meses centrales de la temporada. Las cargas de entrenamiento disminuyen, la velocidad específica aumenta y la adaptación competitiva se vuelve más eficiente. Si GOAT ya fue capaz de registrar semejante marca en su debut, resulta lógico pensar que todavía puede recortar algunas centésimas adicionales durante los próximos meses. El Campeonato Mundial Sub-20 de Eugene aparece como el escenario ideal para que eso ocurra, no solo por las condiciones técnicas de la pista, considerada una de las más rápidas del mundo, sino también por el significado histórico que representa. Eugene se ha convertido en una referencia dentro del atletismo internacional. Allí se han batido récords, se han coronado campeones mundiales y se han producido algunas de las actuaciones más memorables de las últimas décadas. Para un joven velocista australiano, competir en ese entorno representa una oportunidad extraordinaria. Más allá del resultado final, el simple hecho de enfrentarse a los mejores talentos juveniles del planeta permitirá medir con precisión el nivel real de su evolución. En muchas ocasiones, el verdadero crecimiento de un atleta ocurre cuando abandona los circuitos nacionales y comienza a enfrentarse regularmente a rivales internacionales de primer nivel. La planificación de su temporada demuestra que tanto su entorno como las autoridades deportivas australianas entienden perfectamente esta realidad. Por esa razón, decidieron renunciar a la posibilidad de competir en los Juegos de la Commonwealth de 2026. A primera vista, la decisión pudo parecer sorprendente. Cualquier atleta joven sueña con participar en grandes eventos internacionales. Sin embargo, detrás de esa elección existe una lógica estratégica muy sólida. El objetivo principal no consiste en acumular competiciones. El objetivo es construir una carrera sostenible a largo plazo. Participar en demasiados eventos importantes durante una misma temporada puede generar desgaste físico y mental innecesario, especialmente en atletas que todavía están completando su desarrollo. Al priorizar el Mundial Sub-20, el equipo de GOAT está enviando un mensaje muy claro. Prefieren maximizar el rendimiento antes que multiplicar las apariciones mediáticas. Esa mentalidad resulta especialmente interesante porque revela un nivel de madurez poco habitual en un deportista de apenas 18 años. Muchos jóvenes intentan aprovechar cada oportunidad disponible. GOAT y su entorno parecen estar siguiendo un camino diferente. Están construyendo una progresión gradual, controlada y orientada hacia objetivos mucho más ambiciosos. Y esos objetivos tienen una fecha marcada en el horizonte: Brisbane 2032. Aunque faltan varios años para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Australia, resulta imposible ignorar la conexión entre el presente y ese futuro. Si mantiene una evolución constante, GOAT llegará a esa cita en el momento ideal de su carrera deportiva. Tendrá entre 24 y 25 años, una edad que históricamente coincide con el pico físico de muchos velocistas de élite. Esa perspectiva añade una dimensión completamente diferente a su desarrollo actual. Cada carrera disputada en 2026 puede interpretarse como una pieza dentro de un proyecto mucho más amplio. Cada mejora técnica, cada avance en la salida y cada experiencia internacional
contribuyen a la construcción de un atleta que podría convertirse en la principal figura del atletismo australiano durante la próxima década. Por supuesto, el camino hacia la élite absoluta nunca está garantizado. La historia del deporte está llena de jóvenes prodigios que no lograron consolidar las expectativas generadas durante su adolescencia. Lesiones, presión mediática, problemas de adaptación o simplemente la dificultad de seguir mejorando pueden alterar cualquier trayectoria. Sin embargo, existen elementos que hacen especialmente prometedor el caso de Gut. Uno de ellos es su capacidad para combinar resultados con evolución técnica. No estamos viendo únicamente un atleta que corre rápido. Estamos observando a un corredor que mejora aspectos específicos de su rendimiento temporada tras temporada. Su salida es mejor, su aceleración es más eficiente, su postura durante la fase máxima de velocidad es más estable. Su frecuencia de zancada continúa aumentando sin comprometer la mecánica general de carrera. Cada uno de esos detalles sugiere que todavía existe un amplio margen de desarrollo. Además, la transición generacional que atraviesa actualmente el sprint mundial abre oportunidades muy interesantes para atletas jóvenes. Las grandes figuras de la década pasada han dejado un vacío competitivo que todavía está siendo ocupado. Estados Unidos, Jamaica, Botsuana y varios países europeos presentan nuevos talentos, pero aún no existe un dominio absoluto comparable al que vimos en otras épocas. En ese contexto, un velocista con las características de Gut puede irrumpir mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Si consigue consolidar marcas por debajo de los 10 segundos de manera regular, su salto hacia los grandes circuitos internacionales será prácticamente inevitable. Y entonces comenzará una etapa completamente diferente de su carrera, una etapa donde ya no será visto como una promesa juvenil, sino como un auténtico candidato a competir contra los mejores velocistas del mundo. Si la primera parte de la historia de Gut estuvo marcada por el descubrimiento de un talento excepcional y la segunda por la consolidación de un proyecto cuidadosamente planificado, la tercera gira alrededor de una cuestión mucho más trascendente. ¿Hasta dónde puede llegar realmente este atleta? Porque cuando un velocista de 18 años comienza a registrar tiempos históricos, la conversación deja de centrarse en el presente y pasa inevitablemente a enfocarse en el futuro. El contexto actual del sprint masculino mundial favorece este tipo de debates. Nos encontramos en una etapa de transición generacional. Varias de las grandes figuras que dominaron la velocidad durante más de una década ya no ocupan el centro de atención. Como consecuencia, ha surgido una intensa búsqueda de nuevos protagonistas capaces de liderar la próxima era del atletismo internacional. Dentro de ese escenario, Goat aparece como uno de los nombres más interesantes de toda su generación, no únicamente por sus marcas, sino por la combinación de atributos que presenta. Su evolución en los 100 metros ha captado la atención mundial, pero muchos especialistas consideran que su potencial en los 200 metros podría ser incluso más extraordinario. Esta idea no surge de la especulación. Desde muy joven, el australiano mostró una habilidad excepcional para la prueba de media vuelta a la pista. Sus actuaciones durante la adolescencia rompieron récords nacionales y lo colocaron bajo el radar de analistas internacionales mucho antes de que comenzara a acercarse la barrera de los 10 segundos en los 100 metros. Ahora la situación es diferente. La mejora experimentada en la salida puede tener un impacto enorme sobre su rendimiento en los 200 metros. Tradicionalmente, su principal fortaleza era la capacidad de acelerar progresivamente durante la segunda mitad de la carrera. Pocos atletas juveniles podían igualar la potencia de su remate final. Sin embargo, ahora dispone también de una fase inicial mucho más agresiva. La combinación de ambas cualidades resulta especialmente peligrosa para sus rivales. Si mantiene la explosividad adquirida en los primeros metros y conserva su tradicional velocidad final, podría alcanzar registros extraordinarios durante los próximos años. Algunos analistas incluso consideran realista pensar en tiempos claramente por debajo de los 19,80 segundos cuando alcance la madurez física completa. Lo más llamativo es que estas proyecciones no dependen únicamente de la fuerza o de la velocidad pura. Existe un componente técnico que diferencia a Goat de muchos otros velocistas jóvenes. Su forma de correr transmite una sensación de control difícil de encontrar incluso entre atletas experimentados. Cuando acelera, sus movimientos parecen naturales. No hay tensión excesiva en los hombros. Los brazos trabajan de manera coordinada. La postura permanece estable incluso durante las fases más exigentes de la carrera.
Y quizás el detalle más importante es que rara vez muestra señales visibles de esfuerzo extremo. Para los entrenadores de alto rendimiento, este tipo de características tienen un enorme valor. Significan que el atleta utiliza su energía de manera eficiente. Cuanto más eficiente es un corredor, mayor suele ser su margen de mejora sin aumentar significativamente el riesgo de lesiones. Por eso muchos expertos consideran que su techo competitivo todavía está muy lejos. Sin embargo, el talento y la técnica por sí solos no garantizan una carrera histórica. Existe otro desafío igual de importante: la gestión de la presión. Conforme aumentan los resultados, también crecen las expectativas. Australia ya comienza a presentarlo como una futura estrella olímpica. Los medios internacionales siguen cada una de sus actuaciones. Las comparaciones con otros prodigios juveniles son cada vez más frecuentes. Manejar esa tensión será fundamental durante los próximos años. La historia demuestra que muchos atletas extraordinariamente talentosos tuvieron dificultades para adaptarse a la presión constante que acompaña al éxito. Mantener la concentración, evitar distracciones y continuar desarrollándose paso a paso será tan importante como cualquier entrenamiento físico. Afortunadamente, las decisiones adoptadas hasta ahora sugieren que su entorno comprende perfectamente este desafío. La prioridad sigue siendo el desarrollo a largo plazo. No existe una obsesión por conseguir resultados inmediatos a cualquier precio. Cada competición parece formar parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para maximizar su potencial futuro. Por eso, el Mundial Sub-20 de Eugene representa mucho más que una simple competición juvenil. Puede convertirse en el punto de transición entre dos etapas completamente diferentes de su carrera. Una victoria contundente, acompañada quizás por el esperado Sub-10, consolidaría definitivamente su posición como el mayor talento de su generación. Pero incluso si esa marca no llega inmediatamente, la dirección de su progresión continúa siendo extraordinariamente positiva. Lo importante no es una única carrera, lo importante es la tendencia general, y todos los indicadores muestran que esa tendencia sigue apuntando hacia arriba. También existe un impacto más amplio que trasciende sus resultados individuales. La aparición de un velocista de este nivel puede transformar todo el ecosistema del atletismo australiano. Inspira a nuevas generaciones, atrae patrocinadores, genera mayor interés mediático y motiva inversiones adicionales en programas de desarrollo juvenil. En otras palabras, su influencia podría extenderse mucho más allá de las medallas que consiga ganar. Podría convertirse en el referente que impulse una nueva era para la velocidad australiana. Cuando observamos el panorama completo, resulta evidente por qué existe tanta expectación alrededor de su figura. No estamos hablando únicamente de un atleta rápido. Estamos viendo la construcción de un proyecto deportivo con potencial para mantenerse en la élite durante más de una década. La temporada 2026 ha cambiado radicalmente la percepción sobre Goat. Antes era considerado una promesa fascinante, ahora comienza a ser visto como una realidad competitiva. La diferencia entre ambos conceptos es enorme, y quizás esa sea la conclusión más importante de toda esta historia. El famoso registro de 10,00 segundos conseguido en Brisbane no representa una meta alcanzada, representa el comienzo de algo mucho más grande. Es la primera señal verdaderamente seria de que el límite real de Goat todavía permanece oculto. Mientras el mundo espera el momento en que finalmente rompa la barrera de los 10 segundos, una sensación comienza a extenderse entre aficionados, entrenadores y analistas. La pregunta ya no es si será una figura importante del sprint internacional. La verdadera pregunta es qué tan grande puede llegar a ser su legado cuando alcance la mejor versión de sí mismo.